¿Cómo están, chicos? Súper bien. Todo bien, gracias. Y vas a hablar vos primero, fíjate, ¿por qué no le dejaste ahí hablar primero? Las damas primero. Por favor, Hugo, o sea, Disculpa. por favor. Planché. No, gracias por estar aquí hoy. De verdad que privilegio compartir mesa con ustedes. Igual. Como les había mencionado antes, hoy vamos a platicar, ¿verdad? Ahí tranquilos. Opiniones, si no estamos de acuerdo, pues tranquilos y todo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el creyente y los efectos de las redes sociales en él. Entonces, ¿qué tal si empezamos con una idea que tengan sobre qué piensan de eso y todo eso? Mira, yo te voy a hablar sobre el punto de vista de que yo trabajo para ello. Todos los días, desde que entro a mi trabajo, estoy pendiente de las redes sociales. Trabajo como community manager de varias marcas. Pero siempre está como el deseo de ver qué está pasando con las demás personas allá afuera y qué es lo que están posteando. Y recuerdo que también he visto chavos de la iglesia postear cosas como que, hey, este man, ¿por qué postea eso? No está cuidando como el corazón de los hermanos, ¿va? Aunque uno lo haga siempre, ahí a escondidas y no lo publique, ¿va? no me van a mentir que no lo hacen. Pero Diablos. el hecho de publicarlo es como que, ¿sabes qué? Siento yo que lo hacen como que yo soy transparente y vos no. O tal vez vos no lo haces y lo estás viendo y está dañando tu corazón. Creo que las redes sociales pueden ser positivas o negativas para tu vida. Depende a quién estás siguiendo en tus redes, ¿va? Sí, sí. Sí, sin duda. Yo pienso la parte de que tal vez lo que el creyente tiene que hacer ahí es aplicar la prudencia, ¿va? Hay cosas que vos tal vez vos puedes tener gustos personales, pero no sabes el efecto que puede causar en otra persona. O también el sentido de que hay cosas que uno no debería participar en ellas, ¿va? O likes que tal vez no deberías de dar, personas que tal vez no deberías de seguir, porque tal vez violan ciertos principios con los que vos, o valores cristianos que cada uno, que se nos han sido enseñados. Pero ¿qué pasa si, como lo mencionaba antes, ¿va? O sea, ¿qué pasa si un cristiano, un hermano que vemos todos los días en las reuniones, publica algo que no está correcto para nuestros ojos, ¿va? Para los ojos de Dios, pero nosotros también lo hacemos y no lo publicamos? Sí, es que ahí entra lo que siempre pasa, y es bien común, cuando nosotros escalizamos no es palabra, pero me entienden, cuando ponemos en una escala las acciones, como por ejemplo cuando medimos qué es más correcto que qué o qué es menos dañino que qué. Igual, al final eso pues es voluntad propia y decisión propia, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? En todo, o sea, es cierto, muchas veces nuestro comportamiento no es el adecuado ni en redes ni en otros lados. Pero hablando meramente de redes, ¿qué nos incita a tener una red social, en primer lugar? Yo pienso que la parte de la comunidad, ¿verdad? Mantener contacto con amigos. Pero eso lo haces con una llamada o con un mensaje, exacto. O sea, ¿cuál es el feeling de hoy, de un día de un creyente, bueno, de tener un Facebook, por ejemplo? Mostrar su vida. Lo que hace a diario, creo. Okay. Pero eso es perjudicial para un creyente hasta cierto punto. Si lo ponemos como Jenny decía, es perjudicial para un creyente. Te estás dando a exponer la cara con la que luchas día a día. Sí. Hasta cierto punto. Y que eso también nos hace como, o sea, todos somos iguales, pues todos pecamos de diferentes maneras, pero igual, como te decía antes, o sea, pecamos y no lo demostramos o no lo publicamos. Yo escuchaba o leía antes ya días un reportaje de alguien que decía que queriendo como hacer un detox de lo que es Instagram, en este caso, vamos a meternos a otra red social, que en Instagram vos no ves cosas tristes, vos no ves cosas, ¿cómo te digo?, fuertes, de cosas que pueda atravesar una persona. Generalmente ves los momentos más felices, como un álbum de fotos, ¿verdad? Que vos pones los momentos más felices.
Entonces esta persona decía que por qué no una vez a la semana publicar una foto de un problema o de algo que estuvieras pasando, para hacerlo más real. Más real. Para hacer tu vida más real. Entonces yo analizaba eso y en un viernes con los chavos yo les decía a qué es lo que estamos compartiendo y qué es lo que estamos publicando. Porque yo les decía que lo más fácil es este meme, inapropiado o no, era darle compartir, era darle compartir y cheque, ¿va? Y lo compartiste, pero ¿qué pasa cuando miras un verso? ¿Haces lo mismo? No va, porque no es lo mismo, o sea, no va a tener... No es la popularidad que... Exacto, no va a tener el mismo impacto. Ahora, ¿qué impacto es el que nos importa más? Sí. Yo creo que a eso deberíamos de girar cuando hablamos del creyente y redes sociales, el impacto que estamos generando. Creo que, como vos lo mencionabas, es importante que nuestra vida real, o sea, fuera de las redes sociales, reflejen lo que nosotros publicamos también en las redes, ¿va? O sea, porque no puedes estar publicando algún versículo de que sos una persona tranquila, que sos una persona de que no va a fiestas o que no bebe o con lo otro, pero sí lo haces en realidad, a escondidas, pero lo haces. Entonces creo que ambas cosas tienen que match, o sea que... Bueno, yo pienso que ahí, la parte es que el creyente siempre es un ejemplo. O sea, eso es algo que yo te voy a decir, siempre es un ejemplo, bueno o malo, pero el ejemplo siempre lo está dando el creyente. Entonces, yo creo que las redes sociales solo son, no sé si tal vez voy a juzgar, ¿verdad? Pero son una exposición de cómo está mi vida, o las cosas que yo valoro, o no sé, porque hay hoy en nuestra sociedad, yo creo que las redes sociales se han compenetrado tanto a nosotros que simplemente están exponiendo nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pues entonces ahí es donde nosotros estamos dando, ¿verdad? O estamos presentando a las personas como yo soy, o sea, es como una carta de presentación. Entonces yo creo que el cliente tiene que tener esa conciencia tal vez de que él está haciendo, ejemplo, y la Biblia dice que somos cartas leídas, pues, o sea, la gente nos está viendo siempre. ¿Qué redes sociales manejas vos? Yo manejo Instagram, Facebook, tengo Twitter, pero lo uso bien poquito. Y estás, o sea, lo que acabas de decir, vos lo estás haciendo en tus redes. ¿Lo haces la mayor parte del tiempo? La mayor parte del tiempo yo subo las cosas que yo, lo que siento, lo que vivo, o sea... Y ese es el uso que vos le das. Ese es el uso que yo... A tus redes, o sea, no tenés usos secundarios con ella ni nada por el estilo. Por ejemplo, yo miro partidos a veces en las redes sociales. No. Okay. ¿Vos? ¿Para qué te voy a mentir? No, fíjate que, por ejemplo, yo manejo varias redes de otras marcas y algunas de ellas, mi jefa ha seguido personas con las cuales chambrea a esas otras personas de acuerdo con esas cuentas. Okay. Entonces, a veces te sirve para ver qué está haciendo la demás persona sin que le digas a esa persona, hey, te estoy viendo. Pero, o sea, básicamente usamos las redes para chambrear. No, y otra cosa que te iba a decir, que a veces también uno se reprime en cuanto a que mira algo que está de acuerdo con eso, pero no lo comparte porque sabe que va a ser controversial. Okay. Entonces, esa es otra parte, ¿verdad? ¿Cómo estamos usando las redes, nuestras redes? Porque ahora es como que hasta en tu trabajo te miran cómo manejas tus redes. Cierto. Porque es como de acuerdo a qué es lo que compartís, qué es lo que publicas, demuestra tu personalidad y tus pensamientos, ¿verdad? Entonces, aunque... A mí me ha pasado, aunque yo esté de acuerdo con algo que mire, no lo comparto porque simplemente sé que alguien más me está viendo, ¿me entiendes? ¿Se consideran ustedes adictos a las redes? Yo sí. Mira, yo creo que sí he logrado, bueno, te voy a ser sincero, a lo que estoy viviendo hoy, sí estuve en una adicción bien fuerte a las redes sociales. He hecho ciertas cositas ahí para no estar dependiendo tanto de ellas, ¿verdad? No abusar de ellas,
como instalar un app, ¿verdad? Que me bloquee cierto o me restringe el tiempo, o desinstalar alguna aplicación de mi celular. Digamos, Instagram lo he desinstalado a veces por 2 semanas, así que yo me... pero bueno, pero o sea, en el sentido es que, o sea, sí... Para desintoxicarte. Como desintoxicarme un poco. Pero vaya, pero en tu caso no es como el de Jenny, vos no trabajas con tu aplicación. ¿Qué pasa con la gente que trabaja de la aplicación? Bueno, o sea, Es bien difícil. O sea, ¿cómo logras ese, como por decir así, ayuno? Ayuno de redes, o sea... Porque hoy en día eso está de moda también, o sea, ya no el ayuno como de comida o de alimentos, sino que el ayuno de ciertas cosas que te quitan el tiempo. Porque no nos vamos a engañar, las redes nos quitan el tiempo. Sí. Mira, yo no me considero adicto, pero sí paso mucho tiempo en redes. Es más, desde que me levanto incluso. Lo primero que hago es ver los últimos posteos que no alcancé ayer en la noche que me dormí, porque yo me duermo temprano. Eso es lo primero que yo hago en todas las mañanas, entonces... Adicto, considerarme adicto o no, igual ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque en vez de tomar un verso a la hora que yo me levanto, estoy viendo mi teléfono para chambrear, curiosear, etcétera, etcétera. Pero al final, también, como decimos, he hecho cosas en mis redes para no contaminar mi corazón. Por ejemplo, me abstengo mucho de publicar cosas en Facebook. Me abstengo mucho, tanto en mis propios comentarios como de publicaciones, como decía Jenny. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos una sociedad que, uno, todo el mundo se resiente por todo. Sí, uno. Sin duda. Dos, tus opiniones son siempre menos que las de las demás personas. O sea, y entrar en ese debate, aunque me encantaría, no gracias. Pero ¿verdad? igual quedas mal. Exacto, siempre vas a quedar mal. Porque, o sea, tenemos una marca. Y es la de creyente. Y creo que considero que debemos de guardar eso. Por ejemplo, yo miro, como decía Jenny, muchos hermanos haciendo cosas para mi punto de vista, ¿va? De lo que yo creo que es correcto, incorrecta, y haciéndolo libremente y posteándolo libremente, exponiéndose y todo eso, está bien. Puede considerarse como piedra de tropiezo para muchas personas que los están viendo, etcétera, etcétera. Pero también he visto personas que, por el rebane, por así decirlo, se ponen a discutir política, equipos, llegan hasta ofenderse, etcétera, etcétera. Y para no irnos tan largo ni tan mucho, ni hacer mucho alboroto, lo que acaba de pasar ahorita esta semana, o sea, por odio generado, ya sea medios de comunicación, etcétera, etcétera, hubieron 4 muertos esta semana. Sí. O sea, no le quiero echar la culpa a las redes porque las redes están, creo que un poco apartadas de eso, pero ¿qué pasa? Influye. O sea, claro. Yo tengo mucho tiempo de no postear en Facebook y ahí posteé algo y fue eso, fue porque me siento impotente de ver a estas muchas personas peleando, porque es pelear, es pelear, no es debatir, es pelear por cosas innecesarias, cultivando odio en su corazón. Entonces, creo que le estamos dando un mal uso a las redes. Creo que deberíamos de exponer más el evangelio y menos nuestras falencias. Porque seamos honestos, siempre vamos a tener falencias. Siempre. Pero, ¿por qué las vamos a exponer? ¿Por qué exponerlas? O sea, exponerlas sería como que darle la razón a las personas de que estamos siguiendo la corriente. Exacto. Sí, bueno, no sé si iba a decir algo. No, dale. Yo creo que algo que mencionabas es la influencia, algo que, la idea que agarré de tu comentario fue tal vez la influencia que podemos generar en las redes, ¿verdad? Claro. Porque las redes influencian bastante, ¿verdad? Lo que una persona, o sea, por ejemplo, yo conozco a cipotes, chavos, ¿verdad? Y yo también en algún momento creo que cuando estaba más pequeño, de menor edad, caí en que yo seguía cuentas de famosos y todo eso, y de una u otra manera formas de pensar se metían a mi mente, ¿verdad? O estilos de vida que llevaban, que puchica quisiera eso o lo otro, entonces influencian bastante. Y fíjate que no solo de formas de pensar, formas de actuar, gestos, palabras. Sí, eso. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero lo andan haciendo todo el mundo. Sí, o sea. Ahí después le preguntamos a Kenneth. Vaya. Son cosas, fíjate que sí, son cosas que nos llevan al siguiente tema, que es influencias. O sea, que las personas que nos están
dictando las pautas a seguir. Exacto. O sea, porque hoy en día, vaya, no es de repente influencer declarado o declarados, pero son imágenes públicas, son personas con una imagen pública muy grande. Muy grande. Desde como lo que vos decís, desde futbolistas, cantantes, etcétera, etcétera. ¿Qué nos lleva a seguirlos? O sea, ¿qué nos lleva? Vos tenés así, personas que sigas. Te seré sincero, bueno, sí tengo personas, pero ya no son, como te digo, son cantantes cristianos, pero así futbolistas, no. No, o sea, pero no hay nadie no hay nadie que vos digas que este personaje me O voy a motiva, hacer lo que él o sea, está me haciendo. motiva a hacer esto y esto, y que esté en un área gris o una área No, sinceramente no. 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 Okay. Sí. Yo creo que yo tampoco. O sea, sí, no te voy a negar que sigo el montón de influencers, tanto hondureños como internacionales, que hay algunos que sí los he dejado de seguir por cosas controversiales que han generado, que creo que, como te mencionaba al principio, creo que cosas así hacen que uno los deje de seguir, porque están dañando tanto tu corazón como tus creencias, ¿va? Exacto. Entonces, sí tengo un bulto, podría decir, de que sigo, pero no influencian en mis decisiones. O sea, los sigo porque tal vez son entretenidos. Sigo personas que no dan nada bueno a mi vida, pero me río un rato. Pero no influencian en mis decisiones, ¿verdad? Fíjate que yo hace poco tomé la determinación también en Instagram de bloquear o dejar de seguir a muchas cuentas que solo publicaban tonteras, pues. Porque para nosotros es entretenido, o sea, te reís, como decía Jenny, etcétera, etcétera, pero, o sea, estás dañando tu corazón, pues. Dale. No, eso es bien importante, fíjate, porque tal vez uno cree que no lo está dañando, pero realmente sí, o sea, inconscientemente. Sí, exactamente. Vos pensás que tenés el control de lo que estás viendo y no es así, o sea, de poquito a poquito te vas metiendo y cuando menos acordás estás viendo memes obscenos. Ajá, no, y ese es el punto. Por ejemplo, yo he visto, hay una cuenta que siguen varias personas que he visto, que es esa de Qué mal cuadro. Quema el cuadro. Man, eso es, o sea, Sí, no. bueno, ya para qué hablar más, o sea, Eso no sirve. Bro. no sirve. O sea, unos memes ahí, unos comentarios. Y lo peor es que siempre está like de alguien que conozco. No voy a decir nada. Atrás de cámaras. Pero espérate. Oye, estás escuchando, o sea, siempre está el like de alguien que él conoce, pero para ver la página tenés que seguirla. No la te sigo. descubrimos. No la sigo. Te Sino descubrimos. que, no, qué feo. Es que mira, bueno, después no puedo explicar por qué. Yo tengo un grupo de jóvenes, ¿verdad? Ok. Entonces, una forma en la que yo cuido la vida de ellos es viendo qué hacen en sus redes sociales. Entonces, me he encontrado con algunos posts que ellos les dan like. Vaya, por ejemplo, una vez me encontré un post de una chava que le dio like a algo de la comunidad LGTBI, ¿verdad? Entonces, era tres parejas, ¿verdad? Besándose. Entonces, yo lo vi y yo el viernes del grupo yo me acerqué y le dije, hey, vení que quiero hablar con vos. Fíjate que vi este like, ¿por qué le diste like? Pues sabes que esto es correcto, que... Entonces, yo por eso a veces veo esos tipos de páginas para poder ver qué es lo que... Tal vez soy bien stalker, soy un líder. Sí, demasiado Wow. metidísimo, o sea, no, qué pero- pedo. Espérame, entonces este man pasa todo el día Sí, viendo o sea, No qué mal todo cuadro. el día, Pasa no todo el día todo el viendo día. qué mal ¿Quién le da cuadro. like? No todo el día. te Es pasa, que bro. verdad me expuse. Ya nos exhibiste. Ya me exhibiste. No, te salió guaya, bro. Me valió guay. Sí, esta vez sí, mira. Hasta rojito me puse. No, pero está bien. Fíjate que un poco extremo, pero No, pero no crean que demasiado. paso ahí siempre. O sea, No, yo sé a que veces no. es por coincidencia que me salen ahí los... yo sé que no, pero vaya, es prácticamente casi lo mismo que yo hice en el grupo de nosotros. El grupo de nosotros, yo les dije a los chavos, yo los animo o los reto a que le den dejar de seguir esas páginas que ustedes siguen. Yo creo que hice bastante énfasis en que me entendieran que era a esa página. Y si no me entendieron, muchachos, Otra vez. ¿verdad? Dejen de seguir esa página. Pero porque es una influencia muy grande y de cosas incorrectas.
Sí. Y yo les pregunté, no les dije que me contestaran, ¿verdad? Porque iba a ser avergonzante su respuesta, iban a decir ninguna. A cuántas páginas cristianas seguían o cosas así seguían. Y yo vi muchas caras así como que pensando y rebuscando entre todas las cuentas, ¿va? ¿Cuál era? Y entonces yo también tomé ese desafío de por cada página que yo le diera a dejar de seguir, iba a darle una seguir a cosas positivas. Ahora no te voy a negar, yo sigo un montón de futbolistas, sigo un montón de cantantes, etcétera, etcétera. Y te voy a ser honesto, no es que les he dado dejar de seguir a todos, porque no los voy a buscar a acordarme uno por uno, pero sí cuando yo veo en el feed, Sí. yo veo algo que yo ya tengo consciente de dejar de seguir, yo lo dejo de seguir, lo dejo de seguir. Y gracias a Dios pues he estado en eso, he estado en eso y consciente en eso. Y creo que es bien importante ese paso. Sí, es que, por ejemplo, en mi caso, sí no te voy a negar que sigo páginas con memes, pero en la mayoría, por ejemplo en mi feed, siempre vas a ver como cosas de marketing, porque sigo hashtag de marketing o páginas que me dan tips para mejorar las redes sociales. O sea, mis redes sociales en realidad las uso para mejorar la calidad de mis posts en las marcas que manejo, o para agarrar tips y usar mi red también en un futuro. Es como un proyecto que tengo ahí a futuro, de hacer lo mismo, ¿verdad? De cómo se llama, dar tips para gente que está en este mundo, y también influenciar esa parte de que no te voy a negar, o sea, siempre que puedo o siempre que estoy como con la sed, porque es como, yo siempre le pido a Dios, hey, porque a mí me cuesta mucho leer la Biblia, no te lo voy a negar, creo que a muchos nos cuesta. Pero lo que sí hago, si me cuesta leer, me pongo a escuchar música. Pero fue algo que sí me tocó en mi trabajo, porque al principio escuchaba música cristiana todo el día. Y así durante el día, música cristiana que me gustaba, y yo con mis audífonos y cantaba precioso. Pero mis compañeras me tenían que aguantar. Pero llega un momento en el que, aunque no quieras que te influyan, las personas que están a tu alrededor, que no conocen, que no están como afín a tus creencias, te influencian. Y empecé a escuchar música de las que ellos escuchan, o ya dejar de escuchar la música en tu computadora cristiana y empezás a cantar las canciones que ellos cantan. Y un comentario de una compañera fue como, hey, antes solo canciones cristianas cantabas y ahora te metiste a nuestro mundo. Y yo quedé como que, wow, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy dando una mala impresión de los cristianos. Sé que fallo a diario, pero sí es importante no solo cuidar en redes lo que hacemos, porque en redes es como que podemos decidir publicarlo o no publicarlo, o compartirlo o no compartirlo, pero en la vida real no tenés esas opciones, o te equivocás y te equivocás, va de una. Y eso me caló bastante, porque fue como que, wow, no, o sea, te están viendo y te juzgan. Es que literal. No hay piedad en el... O sea, como te digo, no hay piedad y estás siendo como de piedra de tropiezo para las demás personas que te están viendo. Es que eso sobre todo. O sea, y aunque lo hagas sin querer, ¿va? O sea, exacto, así como, bueno, dejé de lado la música cristiana, que en realidad, obviamente, si escuchas la música y la letra, sí te llena, y la música mundana no. Sí. Pero llega un punto en el que te influencian demasiado y ya dejas de escuchar lo que estabas escuchando bueno y empezás a escuchar cosas que no te traen nada bueno a tu vida. Y fíjate que es curioso porque de repente tus compañeras escuchaban la música, ¿va? Y vos estabas en tu rollo, pero tu subconsciente iba grabando y un día dejaste de escuchar lo que por X o Y razón dejaste de escuchar la música que estabas escuchando y te salió a tararear la canción por una vez. Te fuiste. Sí, Y es increíble. exacto, es un delete bien complicado. O sea, como decimos, la gente te está viendo. La gente te está viendo y como decías al principio también,
hay que ser ejemplo tanto en redes como afuera. Como fue. Tenés que tener ese balance, ese nivel. Es que cuando decís que sos cristiano es como que te ponen un spotlight y todo el mundo te está viendo, o sea, todo el mundo está viendo cómo actúas, qué decís, cómo hablas también, ¿va? Qué palabras utilizas, cómo miras a las personas. Entonces es bien cansado. A veces es bien cansado porque es difícil, o sea, es difícil no enojarse con algo. Sí. Con algo que te hace enojar, ¿va? Porque tenés que controlarte. Sí, es que nos ponemos también, yo creo que a veces fallamos en eso, de nosotros mismos ponernos esa etiqueta de que, bueno, o sea, está bien la etiqueta de ser cristiano. Somos cristianos y no nos equivocamos. Exacto, pero en creo que a veces pues... Sí, yo creo que hay una presión social. Correcto. Y yo creo que nosotros como cristianos, lo que creo que debe estar en nuestra mente es ser genuinos, no perfectos. Porque cuando uno quiere ser perfecto, tiras una imagen, por ejemplo, tal vez vos bien, o sea, el perfeccionista es bien que todo lo quiere hacer macizo, pero vas a fallar. Sí. Pero el punto es ser genuinos, o sea, el hecho de saber que vas a caer o ciertas cosas vas a hacer, pero tenés la suficiente, no sé cómo llamarlo, puedes reaccionar ante tus errores, pues puedes reaccionar y puedes arreglar lo que hiciste o tratar de hacer las cosas mejor después. Pero fíjate que no estoy de acuerdo con la palabra genuino. Ok. Te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que se escuda en la palabra genuino para seguir pecando, porque dicen así soy. Sí. Cuando decís genuino yo te entiendo. Yo te entiendo a lo que te referís. Pero la gente malinterpreta la palabra genuino. Lo agarran a su conveniencia y no es así. O sea, yo creo que una palabra más... es que fíjate que es redundante, porque una palabra más correcta es ser cristiano. Porque el cristiano es seguidor de Cristo, y el cristiano es imperfecto. ¿Verdad? Si somos genuinos, mi carácter es así, mis acciones son estas, esto y lo otro, y conozco mucha gente así. Y yo creo que no es lo... O sea, yo te entiendo, pero creo que no es la... Sí, no es la palabra que es cierto. ¿Me entendés? Porque la gente, como dice Jenny, lo usa a su conveniencia. Sí. Bien. Es que tampoco puedes decir, yo soy así aceptame, porque así me acepta Dios. Sí, es cierto. Pero no se trata de eso, se trata de... Por ejemplo, en este caso, lo que me pasó a mí en mi trabajo, después de que me dijeron eso, yo quedé como, wow, ¿qué estoy haciendo? Sí. O sea, estoy dando una mala imagen de lo que realmente debemos ser. O sea, fallé, pero me voy a levantar. Correcto. Y volví a mi a mi anterior vida, no mentira, a lo que hacía antes, a escuchar música que sí edifica mi mente, ¿verdad? Modo espiritual. Sí, estaba en el otro modo. Pero sí, o sea, y eso cambia bastante también, tanto tu ánimo como las formas en que pensás, en las que reaccionás a ciertas situaciones. Creo que cambia bastante al estar escuchando esa otra música que lo único que habla son cosas que... Puchica, es bien difícil. Kenneth, poneme la censura aquí. Sí, porque hablar de esas canciones es hablar de censura. Sí, es exagerado. Pero bien, bueno, para ir ya puntualizando y aterrizando, una pregunta solo de entretenimiento. Si tuvieras que elegir a un influencer de los tiempos de Cristo, ¿a quién elegirías si no fuera Cristo? O sea, que no sea Cristo. Que no sea Cristo. Exacto. Creo que sería Pablo. ¿Qué pasa? Me lo chepeó. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Creo que fue un hombre que yo lo veo por su pasado. Veo su pasado, veo la gracia de Dios en él, que el pasado de él fue terrible, o sea, hizo cosas terribles, pero él fue transformado por medio de Dios. Y veo como él, de ser un hombre que odiaba, pasó a ser un hombre que amaba a las personas y se desgastaba, como decía él, por ellas. Entonces yo veo ese cambio y digo, realmente Dios puede, o sea, creo que eso es y cómo él influenció en la vida de, por ejemplo, personas como Timoteo, Tito y otro montón de gente a su alrededor. Él influenció, entonces lo veo como un gran influencer, ¿verdad? Sí, obviamente. Eso. Sí. Jenny, que no sea Pablo, ¿verdad?
¿Qué te puedo decir? Creo que cuando pienso en seguidor de Cristo, pienso en el versículo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, siempre he pensado eso, y creo que estamos en un mundo en el que estamos rodeados de pudredumbre, como dicen. O sea, estamos... o sea, nosotros que tenemos que ir en contra de la corriente, y eso es súper, súper difícil, ¿va? Porque que la carne es débil, las cosas que te muestra el mundo son ricas, son buenas, son buenas. Pero siempre está en mí el poder ayudar al prójimo, dar como lo que a mí me sobra, y lo que, o sea, no lo que me sobra, sino que lo que tengo en mis manos para poder darlo, no lo pienso dos veces. Y otra cosa, el hecho de no solo dar el evangelio, sino que tu vida demuestre eso, ¿verdad? O sea, dar el evangelio a esas personas que están cerca de vos, pero también que tu vida demuestre que seguís a Dios y que no sos puro bla bla, porque la gente siempre nos está viendo, y o sea, nosotros podemos hacer un montón de cosas buenas, un montón de cosas super cool, o sea, que esté bien ante los ojos de Dios, pero solo hacemos una cosita mala y ya, sí. O sea, está todo blanco y ese puntito negro todo el mundo lo ve. Entonces, ese versículo siempre lo he tenido en mente en cuanto me dicen gran comisión, cuando me dicen andá y hacer discípulos, ¿verdad? Porque se trata de eso, ¿va? De renunciar a todo lo que yo quiero, y pensar, estamos en este mundo para algo que es llevar a todas las personas a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso, mi influencia sería Pablo, lo siento. Por dos. No, yo tengo otro que siempre he admirado, y es... Fíjate que es una gran influencia, pero no haría lo que él hizo. Por lo menos hoy por hoy no lo haría. Que es Esteban. Para mí Esteban es sinónimo de sacrificio, sinónimo de amor, sinónimo de servicio, sinónimo de tantas cosas, de pasión, de fervor, de tantas cosas que lo llevaron a su destino, a que fue ser el primer mártir. El primer mártir cristiano, el primero que murió por la causa. Siempre ha sido de gran influencia, todo eso, esos valores que él representa. Si tuviera que elegir uno, obviamente creo que Pablo sería la primera opción de todos, sí. Pero para mí uno de los mayores influenciadores también pudo haber sido Esteban, incluso Job. Tantas personas inspiradoras, ¿va? Y aquí viene a lo que quería llegar con la pregunta. ¿Estamos nosotros siendo ese tipo de cosas? O sea, ¿estamos nosotros siendo ese tipo de influenciadores? De repente no a la escala de grandes famosos, de 500,000 seguidores. No, tal vez no de esa manera, pero podemos estar influenciando a nuestro discípulo, ¿verdad? Podemos estar influenciando a nuestro grupo, podemos estar influenciando nuestro hogar. Entonces, básicamente, para ir concluyendo, ¿verdad? Creo que esa sería mi conclusión. Primero es si estamos influenciando a alguien más, y segundo es de qué manera estoy usando mis redes. Creo que esas serían mis dos conclusiones, ¿va? O sea, para dejar ese pensamiento en la gente. Yo quisiera solo compartir un verso porque creo que es propicio. Entonces, Filipenses 2:15 dice, una nueva traducción viviente: para que nadie pueda criticarlos, dice, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, yo creo que ese verso, ¿verdad?, puede animarnos a nosotros poder vivir una vida que sea eso, pues, que brille, que sea sincera, como corresponde. Somos hijos de Dios, pues, y nadie lo va a cambiar eso. O sea, somos hijos de Dios, y como tales, como esa es nuestra identidad, debemos de apropiarnos de esa identidad y vivir tal cual. Yo creo que esta plática me sirvió de mucho para sacar como las cosas que tenía allá adentro, ¿no? O sea, se limpió. A mí me sirvió y recordar lo que he hecho. Para exhibirme.
Sí, Hugo, te pasas. Los quiero a mi grupo, no lo hago por... Uy, sí, ya te exhibiste. Lo haces por amor. Lo hago por amor. Lo haces por amor. No, y fíjate que es bueno hablarlo, ¿va? Porque Sí. tal vez lo puedes saber, pero hablarlo con otras personas es súper rico porque te sentís como ellos no te van a juzgar porque están pasando por lo mismo que vos. Entonces, no, esta noche yo me voy con el reto de utilizar las redes para un buen fin, ¿verdad? Correcto, sí. Para o sea, identificarme con Cristo y transmitirlo a las demás personas que están ahí en mis redes, ¿verdad? Sí. Y igual a los chavos que nos están escuchando que hagan lo mismo, ¿verdad? Sabemos que es súper difícil dejar de seguir esas páginas Sí. de memes que nos hacen reír todo el día, pero hay otras cosas más importantes que hacer, ¿va? Y no tenemos que estar perdiendo el tiempo en estar leyendo eso, como yo te dije al principio. O sea, es algo irónico, pero me cuesta leer la Biblia, pero no me cuesta leer un meme. Eso es. Entonces es como a mí me cala, ¿va? A mí me cala porque pucha, O sea, qué bombazo para el para mí camarógrafo. misma. No. O sea, sí, o sea, póngase a pensar en eso. ¿A qué le están dedicando tiempo en Sí. leer? Ya no hay excusa de me cuesta leer porque estás leyendo todo el día en redes. Sí. Entonces me voy con ese reto. Solo para ir terminando y aclarando, ¿verdad? No estamos juzgando a nadie. No, Cada Exacto. quien es libre, ¿verdad? De hacer su vida ¿Oíste, Hugo? como le plazca. pero estamos aquí para llevarnos por el camino correcto, ¿verdad? Claro. Todos somos Exacto. hermanos y todos nos deseamos el bien. Exacto. Entonces, gracias, chavos, por escucharnos y espérennos para el próximo capítulo. Bye. Bye bye.